El miedo es una emoción, según dice aquí, caracterizada por una intensa sensación desagradable, provocada por la percepción del peligro, real o suspenso, y que está ligada a la ansiedad. En esta ocasión tengo dos invitados muy interesantes, unos amigos que tengo ya tiempo conociéndolos y que tienen bastantes experiencias con el miedo. ¿Cómo están? Bien Bien, bien, asustados, ajá. muy asustados. ¿Por qué se encuentran asustados esta vez? Porque este se trajo su bad juju. Ajá, sí escucharon el episodio anterior de nuestro podcast, de dónde venimos. Sabrán que hablamos de cosas sobrenaturales, entonces ya traemos como esta onda Así es. Uki Spooky. Okis Sí. pokis. Están conmigo el elenco principal El de, único elenco. del podcast. Ujú. Ujú. Y así es, lo pronuncié bien, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Vamos a hablar de los miedos. Uh, ¿Cómo ustedes definirían el miedo? yo lo definiría como un tipo de aversión a Ok. una experiencia desagradable Ok. que te causa inseguridad y desconcierto y por lo tanto miedo. Ok. Y que está fuera de tu control. Fuera del control de Sí. uno. Ok. Wow, yo no lo podría ver tan lingüístico Real Academia Española. Yo lo veo como... Universidad Reina. Pues yo también fui a la universidad, pero no sé hablar. Pero yo definiría el miedo como no sé, como una sensación de un mal presagio de que, aléjate de aquí, como... Ujú, Ok. como una llamada de atención. Ajá, Así es. exacto. Creo que el miedo, lo podemos ver tanto en las películas, Ujú. lo podemos ver en los libros, que se expresa, creo yo, como un momento. Ujú. Sí. Como un momento, sí, de peligro, pero que también nos impulsa a, Ujú, ¿no? sí. Estoy en el estudio de y estoy viendo su mural, que tienen películas, que Ajá. tienen música, ¿no? Y estoy viendo una película que a mí me, me es muy especial y que creo que engloba hasta cierto punto el miedo, que es American History X. Mm, Ajá. En esta primera escena, o en la escena de la problemática principal, ajá. vemos cómo este personaje mata a un negro. Ujú, Pero, ¿por qué lo mata? Vemos, al menos en el inicio, que hay una visión de las personas negras, lamentablemente, sí. Sí. al menos en esa época en donde se estaba desarrollando la película, que estaban haciendo actos de delincuencia o que estaban haciendo algo desagradable. Sí. Entonces este chico va, avisa y dice, ¿sabes qué? Hay alguien aquí. Y sin temor o Ujú. pensársela dos veces sale y le dispara a uno y mata al otro, ¿no? Ujú. Entonces el miedo tanto puede ser irracional como puede ser una huida a algo, ¿no? Ujú. Ujú, sí. Estaba platicando con ellos en su podcast que varias experiencias que nosotros estábamos pasando o Ujú. que sucedían, que a unos nos daba la intriga ver qué es Ajá, y y a otros otros. nos hacía correr. Ujú. Ujú. Entonces, ¿qué de ese miedo ustedes lo han vivido? ¿O en qué situaciones el miedo ha sido o muy invasivo para ustedes, o ha sido lo mejor, o ha sido esa chispa de decir, sabes que aquí hay algo raro, vámonos? Pues fíjate que a mí me ha pasado que voy a entrar a una situación así de que estoy a punto de dar el sí de que ya voy a poner el pie dentro del Ajá. territorio y siento que algo está mal y Ok. que algo no va. Entonces digo, no, siempre no, o déjame pensarlo, o no sé, pero el asunto es que no.
Y pues resulta que conforme va pasando el tiempo, el proyecto se viene para abajo o algo malo pasa y digo, entonces me salvé. O sea, tengo esa parte. Ok. Hay otra donde lo siento y digo, ay, no, nada más es mi imaginación. Y sí pasa algo malo. Ujú. Entonces es como esa vocecita que me dice, no, aguas, ten cuidado. Yo veo el miedo con, no sé, por una perspectiva diferente. Diferencio el miedo de mis fobias. Ujú. El miedo para mí es algo como irracional, que no puedo explicar, como fantasmas, demonios, cosas paranormales. Para mí eso es algo de miedo, porque no le Sí. puedo encontrar una... Explicación. No le encuentro una explicación. Y las fobias, que es algo como diferente a los miedos, es como, porque le tengo fobia a las arañas, las alturas, los agujeros, Ujú, tripofobia. Tripofobia. Ujú. Sí. Y así. Yo lo veo así. Yo creo que el miedo, al menos en las fobias, está ligado a una parte social Ujú. y a una parte orgánica, por así decirlo. ¿Por qué? Creo que las fobias, sobre todo tú decías las arañas, los hoyos, Oh, bueno. creo que van ligadas a sucesos que pudieron pasar o suceder, vaya, anteriormente. Ujú. Ujú. ¿Por qué lo digo? Porque al menos a mí, yo no le temo, o bueno, ya no, a las alturas. Ajá. Pero un momento, un fragmento que yo recuerdo muy bien es de estar en una azotea Ajá. junto con unos amigos. Se va ese balón a la azotea, yo me subo y al momento en que yo me quise bajar, pues bueno, éramos niños, Ah, ya. mis amigos me tiran. Oh, Me tiraron, sí, my me God. jalaron. O sea, yo me estaba bajando y Qué buenos me amigos. agarraron y me tiraron. Y yo recuerdo muy bien esa parte que desde ahí, el subirme a una azotea o algo así me causaba un poco de vértigo, ¿no? Ujú. Entonces, creo yo que está un poquito ligado a Sí. eso, ¿no? Sí, porque ahora, yo pienso que dentro de los miedos hay miedos conocidos, bueno, miedo a lo conocido y miedo a lo no conocido. Claro. O sea, podemos irnos por cualquiera de esas dos raíces. Ajá. Se acaba de abrir una puerta en el Sí. estudio. Al inframundo. entonces- Ya. Ajá. Mira, por ejemplo, un miedo a lo conocido Ujú. podría ser que cuando yo estaba chiquita me metí a una clase de natación. Oh. Y entonces era una alberca que estaba como a nivel de los niños y luego se hacía como más profunda. Mm. Un día yo estaba jugando, mis maestros estaban tragando camote, empecé a caminar hacia atrás y no me di cuenta de que había llegado al límite y me fui y me hundí y yo me empecé a ahogar. O sea, estaban ahí como 4 o 5 maestros y mis compañeros y nadie se había dado cuenta y yo me estaba ahogando. Y una maestra fue la que me vio y me sacó, me puso un cagado, en verdad. Ah. Ajá, como si fuese sido mi culpa, ¿no? Ajá. Tenía 4 años. Y así quedó. Y luego, como al siguiente año, nos fuimos a la playa con unos amigos de mis papás. Y estando ya adentro en el mar, pues yo venía con mi papá. Empezaron a jugar como a la papa caliente. Ah, y ya. yo era la papa caliente. Entonces me empezaron a aventar entre ellos. Me acuerdo que empezaron a aventar entre ellos. Y en un señor como que ya estaba muy cansado y me aventó, pero no me aventó con la suficiente fuerza. Estaba Entonces me quedé como a la mitad del tramo Ok. antes de llegar con mi papá y yo me acuerdo que empecé a tragar muchísima agua y tenía un terror increíble y ya fue que mi papá Claro. nadó hacia donde yo estaba y me sacó. Yo desde entonces le tengo miedo al agua. O sea, yo me puedo meter a la alberca Claro. y me quedo paradita Sí, sí, sin sí. problemas. Pero no puedo flotar. Así que digas, me voy a ir nadando de una esquina a otra. No puedo porque me hundo como piedra. Y yo pensar en sumergirme hasta que tape mi cabeza el agua, no puedo. Pero fue por 2 malas experiencias que tuve. Es Claro. un miedo a lo conocido. Sí. Y miedo a lo desconocido sería que una vez una de mis amigas en la primaria me dijo que antes de irme a dormir yo debía de voltear o de cubrir todos los espejos que hubieran en mi cuarto y cerrar las puertas de los closets, que porque por ahí se podían meter los espíritus. Ok. Ujú. Y entonces a mí me dio muchísimo miedo.
Y hasta la fecha lo sigo haciendo. O sea, ya no tengo miedo, pero es una costumbre que a mí se me Sí, quedó. sí. Claro. Y si no lo hago, ya no duermo bien. Claro, por supuesto. Pero empezó por un miedo a lo desconocido. Wow. Ujú. Yo no lo sé. No sé si agrega lo que acabas de decir, pero mi mayor miedo es la muerte. Así le tengo pavor. Porque es algo que no sé, que nadie sabe. Nadie sabe qué hay, nadie sabe Ujú. qué pedo, qué tal si es como un sueño eterno, qué tal si no es Claro. nada. O sea, ¿qué pasa con tu conciencia? ¿Qué pasa? ¿Sabes? Es algo como muy... Para mí, Sí. es algo muy atemorizante. Y tal Sí. vez otro de mis mayores miedos, que tal vez no sea tan... Bueno, para mí es un miedo. Es como Sí. que alguien me odie. ¿Sabes? Ujú. Como Ujú. que sea de que... No, ya no puedo... Sí. Ujú. Sí, de que te quiera acabar. Ajá, exacto, que... Como tener un enemigo. Sí. Sí. No, yo no podría. Por alguna razón siempre trato de quedar bien y mi mayor miedo es como terminar mal con alguien. Ay, sí. Claro. Ese ha sido el tema de todas sus, No, sus pero terapiadas. en cualquier sentido, como profesional, amistoso, familiar, no puedo quedar mal con alguien. Ujú. O sea, Claro. es mi mayor miedo. Bueno, como ustedes sabrán, este podcast va ligado a la música, al cine. Entonces Ajá. aquí hablamos con referencias de películas. Ujú. Ujú. Y hay una explicación con respecto al miedo y que ahorita es muy popular, que es de Shrek. Ok. Y Burro, en la escena en donde van a rescatar a Fiona, empieza él, creo que a cruzar el puente Ujú, de lava. sí. Sí. Y Shrek lo empieza a empujar, ¿no? Y Burro dice, no, es que el miedo es esto, es una reacción irracional que pasa, pero cuando hay peligro, bla, 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 bla. Y llegan hasta el final. Y Shrek nada más le hace, sí se pudo. Wow, es cierto. ¿Qué nos limita o qué delimita el miedo en hacer, no hacer, o en dar ese paso a decir, ok, quedé mal con alguien, pero no me hace ser mi enemigo? O, si llego a la mitad de la alberca, no tengo por qué ahogarme. O, las azoteas tienen escalera, puedes bajar por ahí, ¿no? A menos que te empujen. A menos que me empujen, ¿no? ¿Qué nos delimita entonces a realizar eso? Uf, pues... Yo creo que es tan fuerte, emocionalmente hablando, el trauma de la experiencia, Sí, te deja marcado. que eso es lo que no quieres evitar. O sea, ya sabes que A más B da C, Sí, y entonces si puedes evitar A más B que da igual a C, lo haces. claro. Y lo Sí, porque, rodeas, sí, le das porque es vuelta. instinto de supervivencia. Es algo que todo mundo tiene. Claro, es Claro. como si escuchas ruidos extraños, satánicos. Tu... Mi instinto es Tu ir a ver qué instinto. pedo. No debe de ser. Voy a investigar. Claro. Bueno. Cada el mío quien. no, el mío Pero no. que va ligado a este ciclo de la experiencia que varios psicólogos visionados a los niños estaban al menos viendo, ¿no? La experiencia nos da esto, por lo tanto, tenemos una percepción de que sí, Ajá. A, B da C, ¿no? Pero si le agregamos el A, B, C', Ujú. Si puedes modificar el A y resignificar la B, a lo mejor C ya no es tan fuerte. ya no es tan fuerte. Uf, bueno. Al menos aquí en Burro, Shrek fue... Pensé que me estaba diciendo a mí. Un poquito sí, pero Ujú. ese es otro tema para otro podcast. Bien. ¿Qué fue lo que le impulsó? Pues que lo estuvieran empujando y empujando Sí. y Sí. empujando y empujando. Y es que también como que tiene que ver mucho la personalidad, porque Claro. hay unos que se quedan paralizados, Ujú. otros que salen corriendo y otros que se ponen a hacer algo. Claro. Entonces como que ya depende mucho de cada quien, cómo haya sido criado, cómo sea su personalidad, su carácter, y es la manera en que va a reaccionar ante esas situaciones. Mm. Claro. Volvemos a la misma experiencia, cultura que nos delimita hasta cierto punto nuestros parámetros de hacer o deshacer. A través del miedo. Eso es muy cierto. Bueno, tratando un poco el miedo como social. Ujú. La sociedad muchas veces nos inculta el miedo a otro cierto tipo de personas que son diferentes a nosotros. Sí.
Háblese de raza, háblese de género, háblese de cualquier tema. Ujú. Antes hacían películas, medios para denigrar a esta cierta clase de personas o que le tuviéramos un cierto miedo. Por O ejemplo, aversión. ahorita como está muy fuerte este tema de racial, de que antes era muy visto que en películas, Claro. por ejemplo, de los 50s, que siempre te iban a asaltar, te iba a pasar algo, te iban a... Ujú. Claro. Ajá, entonces crearon este pavor en la sociedad. Entonces siento que también esto es algo que nos influye mucho en cómo crecemos, lo que vemos, consciente o inconscientemente, crea esta como imagen Ujú. Ujú. en el fondo de nuestras cabezas, cerebros. Oye, ¿sabes qué? Estoy pensando no solo en el tema del racismo. Nos podemos ir a un tema un poco más sencillo y que yo estoy segura que les pasa a todos, que es el tema de la felicidad. O sea, te pintan que tienes que ser feliz y Claro. tienes que ser feliz y tienes que ser Claro. feliz. Y si no eres feliz, entonces Algo está mal. algo está mal y entonces haces de todo para ser feliz porque pues tienes que ser feliz. Y es una presión y es Claro. un miedo horrible a nunca lograrlo. Porque no sabes de dónde está la felicidad. No sabes, para empezar, qué es lo que te hace feliz. Y piensas que la felicidad muchas veces está en la otra persona, en alguien más. Así es. Y que todos los Así demás es. son responsables de hacerte feliz a ti. Claro. Y eso no es cierto. Claro. Entonces, no nos vayamos tan lejos. Eso así de simple. Con eso tenemos para empezar un tema de conversación. Y tener sujetos felices también nos orilla a darle esa misma línea del tengo que serlo, tengo que serlo. Ujú. Y si no lo soy, fracasé. Exacto. Y si no lo soy, viene la angustia. Sí. Por eso el miedo y la angustia están ligadas. Sí. Desde mi Particular visión o punto de eso, vista, ajá. va ligada también a la cultura. Sí. Porque los papás te dicen, te vas a caer de ahí, te caes. Y te caes. Te dije. Te dije. Te dije. Te di- Ujú. a Te ti- dije y te pego. A ti te regañaron Te regalaron por algo que posiblemente Sí, no podía claro. pasar, pero te lo implementaron. Claro, Sí. claro, claro. Entonces el miedo sí es una reacción a lo desconocido, pero también es una reacción a algo que Sí. te colocan como un chip, por así Ajá. decirlo, de decir, esto está mal. En Historia Americana X, la idea del negro era lo peor. Ujú. Por eso este cuate, por Edward Norton, que creo que es el que Sí. lo interpreta, pues hace eso, ¿no? Y también lo podemos ver en películas como La Naranja Mecánica, que son miedos realmente ahí que se manifiestan o Sí. que te dicen, órale. Ujú. Pero también creo yo que están las novelas y las películas dirigidas a hacerte asustar. Sí. Sí. A que realmente tengas ese miedo. Pues, de hecho, me llegó a la mente The Blair Witch Project, Ajá. el proyecto de la bruja de Blair, que literal manejan como, primero habían manejado como esta publicidad de que esto es un hecho real, encontramos estos cassettes de esto sucedido, entonces te plantean un miedo psicológico, porque nunca en ninguna parte de la película se ve a la bruja, pero te plantean como está ahí, tú no la has visto, pero entonces te causa este temor como Ujú. lo desconocido, como está así, bueno, a mí me da mucho Claro, 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 por supuesto. Wow, qué interesante, ¿no? Sí. Yo les voy a ser sincero, no me gustan las películas de De terror, Ajá. Ajá. que podría ser otro tema para otro podcast, otro episodio. Sí. Pero lo que al menos yo veo en esas películas es que llegan a cierto recurso que al menos para mí ya no es temor, es susto, ¿no? Que son los jump screams. Sí, ujú. Entonces, sí, te ponen en una situación tensa, está la música a tope, o no hay música y de pronto sale algo, ¿no? Sí. Pero eso no es miedo. No. Eso es más... ya Es te lo un susto, esperas. sí. No, entonces, obviamente hay otras películas que sí son totalmente al miedo Sí. psicológico, como tú decías. Uf. Y están estas otras películas, ¿verdad? Ujú. Hay una película también que me acuerdo, y que también lo comentamos en el podcast
con ustedes, que es la película de Los Otros. Sí. Ya, sí. Ujú. Wow. Para mí está buenísima. Sí, porque no te lo esperas. O sea, piensas que de verdad están en un lugar que tiene fantasmas y eso, y resulta que ellos son los Ellos son los fantasmas. fantasmas. Ajá. Spoilers. Bueno, véanla. Ujú. Bueno, Véanla. también es una película ya vieja, ¿no? Sí, O sea, pero es un clásico, Claro. véanla, por mera Claro. cultura general. Ah, sí. De hecho, a veces, incluso cuando veo películas como de terror o algo así, antes de verlas busco en YouTube o un resumen online del final, porque no quiero que me sorprenda. Ujú, No quiero que algo me vaya a salir de que, ok, sé que esto va a pasar, ahí viene, ujú. tranquilo, ¿sabes? Sí, Me gusta prevenirme. sí. Como esta película de Leonardo DiCaprio, ¿cómo se llama? La Isla. Siniestra. La Isla sí. Siniestra, La verdad, buenísima. Buenísima, creo yo que tiene los recursos muy interesantes Sí. y muy chidos para tenerte en ese Al borde esa de Sí. pregunta, ¿no? Entonces, Martin Scorsese creo que utiliza algunos recursos para meterte en esa intriga, ¿no? Ujú. ¿Qué pasó al final? También en la película de ¿cómo se llama? El irlandés pasa algo parecido, pero bueno, ya son películas muy largas, ¿no? Sí, Que podríamos tener un episodio completo para cada uno. ajá, de películas. Bueno, yo sí quiero agregar algo de una película de Alfred Hitchcock. La icónica Psicosis. Que el otro día lo estaba viendo desde una perspectiva de la comunidad trans. Perdón si hago mucho hincapié, pero. Carter, hijo de tu chingada madre. Que hago mucho hincapié en esto porque ahorita están peleando mucho por sus derechos. Es que había pintado al asesino, a Norman Bates, como esta persona, como un hombre que se vestía de mujer. Ajá. Entonces, en esa época era como empezaron a surgir como esta serie de hombres que se vestían de mujeres, pero estaban mal de su mente, entonces eran asesinos. Entonces empezaron a crear como Empezaron a crear como esta bad press, como esta Ajá, imagen esta mala, mala imagen. ajá, de lo que era la gente trans. Ajá, Sí, un miedo. sí, un miedo Claro. que no está ahí, un miedo irracional y pues obvio como la gente, es que nos llegó un mensaje del más allá. Ajá, dejen de hablar de esto. Ajá. No, y obvio como la gente no tiene esta cultura de la investigación ni de documentarse, pues empiezan a crear prejuicios en torno a temas que no saben. Es que le Y tenemos eso, miedo a lo y eso se desconocido. transmite. Sí, o sea, 100% todo el mundo le tiene miedo a lo desconocido. Y entonces, como le tienes miedo, no sabes qué hacer con él, no sabes cómo va a reaccionar, lo único que puedes hacer es atacar. Claro, Ajá. claro. Sí, porque es parte de la supervivencia humana. O sea, estás en una situación de peligro y ¿qué haces? Puedes correr, corres. Te paralizas, ya te moriste. No puedes correr, entonces lo único que te queda es atacar. Atacar, Sí. claro. Wow. Por supuesto. Y al menos creo que en Psicosis, que es parte de las consecuencias de hablar de estos temas o de presentar un personaje que se viste de mujer, de mujer. Yo pensé que iba a decir Bosé como Miguel Bosé. ¿Qué te pasa, don Diablo? ¿Andas suelto? Tomante vampiro. Lo toma. Perdón, antes de que continúes, Leo, yo antes le tenía miedo a Miguel Bosé. Porque en su canción que dice Tomante Bandido, yo pensaba que decía Tomante Vampiro. Y pues pensaba que Miguel Bosé era un vampiro. Y me daba mucho miedo cada vez que mi mamá ponía sus discos. Seré tu amante ¡Qué vampiro. Flashbacks. Nuevo cover. Pero Wow. ya. Bueno, al menos en Psicosis, creo que el trasfondo del vestirse de mujer tenía otro significado o el por qué él estaba sucediendo a Sí. este personaje, ¿no? Pero aún así, en esos tiempos o en ese contexto era algo impensable o era algo que se veía Sí. muy complicado de digerir, Ujú. ¿verdad? De hablar. Pero creo que es lo que el cine debe de hacer. El cine y las artes deben de mostrarnos la crudeza de lo que son las cosas. Ujú.
La pintura renacentista la podemos ver y admirar, pero estaban plasmando una guerra, estaban plasmando una cercanía de Dios con el hombre, pero era la crudeza de lo que se vivía en ese momento. Sí. O sea, no había tiempo de decir, hay que ser racionales. ¿Qué está pasando? No. No, ¿Qué te esto, transmite? ujú. Y creo que eso es lo importante. ¿Qué te puede transmitir una obra de arte o qué te puede transmitir un libro, una película, Una canción. una Ajá. canción? ¿Miedo? Tal vez. Depende. Sí. Y que eso está bien. O sea, está bien tener miedo ante esas situaciones porque creo yo que debe de haber un pensamiento después de... Sí. Ok, tengo miedo, me dio cosa, me sentí incómodo al ver esto. Pero me- ¿por qué? ¿Pero por qué? Ajá. ¿Por qué? Dicen ahí lo que te choca, te checa. Ajá. Pero Sí. que también está debatible, pero está dentro de esa misma lógica de miedo, Sí. ¿verdad? Sí. ¿Cómo que lo que te choca te checa? O sea, si hay algo que no soportas, si hay algo que te causa un conflicto, es porque hay algo que tienes en ti que no has trabajado. Ok, ¿Sí? ya. Contigo el chiste se cuenta solo. Referencias No de... más, ujú. Sí. Yo tengo una pregunta para Leo. Quisiera saber, y creo que tu audiencia también, ¿cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo. Es cierto. Wow. Ajá. O sea, si nos vamos a poner profundos, nos vamos a poner profundos. Claro. Creo que he platicado con varias personas y yo le digo, es que hay muchas cosas que me asustan. Hay muchas cosas que me atemorizan. Ajá. Pero un miedo a algo, creo que realmente no lo he descubierto. Puedo estar en la oscuridad. Lo sí, descubriremos ahora. Puedo estar a altas alturas, como ya los mencionaba, ya lo puedo estar. Pero decir, le tengo miedo a esto, no lo sé. Ni siquiera una situación hipotética. Serpientes, arañas. Ajá. Tal vez sí, pero creo que debo de estar ahí para decir... Saquen las serpientes. Yo creo que a lo mejor el morir y que no sepan dónde estoy, mis familiares, yo creo que a eso le temo. Sí. El sí, la muerte será algo y podremos creer o pensar o tener la filosofía de que va a suceder algo después de o nada, pero lo que dejas, Ujú. lo que tú dejas atrás de esa muerte creo que es lo que a mí me podría friquear Sí. mucho. Los desaparecidos o lo que tú quieras, pero Sí. el que ya no sepan ni siquiera Sí. de mí, eso a mí me da mucho miedo, pues, porque volvemos a la misma nada del miedo. Al no Ujú. saber del miedo, mierda. Esto es terapéutico. Mierda. Yes. Coño, Muy bien. buena pregunta y gracias. De nada. ¿Tú qué? Yo la hice. Pero eso es un equipo. Ah, bueno. Sí, es que morir es morir. Fíjate que a mí no me da miedo morir. A ver, si te meto un balazo, ¿no te da miedo? No, güey. A ver. Dale. No, a mí lo que me da miedo es... A mí en la universidad me contaron una historia de que pues estaba Jung en el hospital. ¿Quién? Jung, Carl Jung. Ah, Y si no lo conocen, búsquenlo. Sí, cultívense. Y estaba él en el hospital y entonces dice que estaban ahí pues sus familiares, la gente más cercana a él. Y que en los últimos momentos de su muerte, él estaba platicando que vio pasar toda su vida frente a sus ojos. Y sus últimas palabras fueron algo así como que maravilloso o espléndido. Porque todo lo que vivió fue algo que a él le gustó, fue algo que a él le llenó. Entonces, para mí mi miedo es llegar a ese punto de mi vida en el que ya me voy para Morelia, ver todo lo que hice en mi vida pasar frente a mis ojos y decir, no hice lo suficiente, o no fui Claro. feliz, o por miedo no hice esto. O sea, eso para mí es muy fuerte. Claro. es que te frena. Sí, entonces para mí el vivir una vida que no me haga feliz, que no me llene,
que no me deje satisfecha, ese es mi mayor miedo. Claro. O sea, Wow. porque ya muerto, ¿ya qué? Claro, Sí. claro. Es como dicen, el hubiera no existe. Ujú. Oh, sí. Creo que no tengo el dato ahorita tan fresco, pero el filósofo Nietzsche Sí. hablaba del superhombre, Sí. que es esta entidad que trasciende a Dios. Ujú. Así en grandes contextos no me acuerdo muy bien, pero que hablaba de eso mismo que tú dices, del trascender pero en las cosas o en lo que dejas y en Ujú. superar en ese creo que dragón, león y todo eso, era la parte que tú trasciendes y que dices, soy el superhombre, pero no porque sea Superman o porque sea Dios, ¿no? Sino porque soy un hombre a lo mejor realizado, pleno, Ujú. ¿no? Wow. Sí. Algo interesante que me contaron una vez es de estas practicantes de vudú, si no me equivoco. Que algo similar a lo que dijiste del superhombre. Que se llenaban como de estos espíritus, entes o algo así. Y comían vidrios. Y no les pasaba nada. Porque decían, quien está comiendo el vidrio es esta persona más, ¿sabes? Como Papa Legba o alguien así. Entonces es como muy interesante. O fumaban de que 20 cigarrillos de que de un jalón así, todos juntos. Y no les pasaba nada. Porque había algo más dentro de ellos. Ay, no sé, ya. Mira, el tema de la persona, de su existencia Ajá. y de la vida, creo que es bastante amplio. Todavía no se termina de conocer porque hay muchas cosas que pasan y no se pueden explicar. Claro, eso es un... Entonces es un campo de estudio muy, muy grande y lo va a seguir siendo para toda la vida. Es como el humano, siempre sigue evolucionando, siempre está cambiando, nunca va a ser igual. Pues por eso digo, es un tema para tratar para toda la existencia, porque no somos los mismos. O sea, no son los Claro. mismos miedos que tenían nuestros Sí, abuelos, a exacto. nuestros papás, a los que tenemos nosotros, a los que Claro. van a tener los que vienen después de nosotros. Claro. Es muy chistoso cuando dicen que a nuestros abuelos les daba miedo, no sé, de que ir a la guerra o así. Y a nosotros nos da miedo de que pedir una pizza por teléfono. Es como, sí, Ujú. cambian. Sí. Yo mencionaba en otro episodio, eso mismo de la trascendencia de generaciones y que sí, la cultura cambia. Sí, las cosas están cambiando, pero creo que debe de haber algo en común en todas estas generaciones que sigue persistente o que sigue repitiéndose o que está dentro del mundo, Ujú. pues, ¿no? Fíjate, ¡Chimona! o sea, yo he escuchado historias de que generaciones atrás y les pasaba la misma situación, ¿no? A lo mejor diferentes personas, diferentes edades, diferentes tiempos, diferentes géneros, pero la misma situación. Entonces yo pienso que a lo mejor se conectan porque algo pasó que se dio el origen y no se trabajó y no se le dio un cierre y entonces como esa persona no le pudo dar un cierre, se lo transmite a la siguiente generación. Hasta ver qué generación dice, bueno, esto es lo que lleva pasando en mi familia por muchísimas generaciones. Claro. Yo me voy a poner a investigar qué fue lo que pasó, por qué está pasando y cómo yo le puedo dar un cierre a esto para que más adelante ya no se repita. Claro. ¿Sabes? Algo muy interesante de mi vida. Como soy una celebridad, todos quieren saber de mí. Sí, por supuesto. Yo antes le tenía miedo a las arañas, así, de que un montón de miedo a las arañas, así. Por ejemplo, había arañas en las escaleras, yo no pasaba, yo no bajaba. De chiquito, yo si veía una araña, yo no bajaba al siguiente piso o yo no subía. Y bueno, mis padres están separados, yo nunca viví con mi papá y así, entonces yo no sabía nada de él. Shout out al fantasma. Ajá, el mayor fantasma de mi vida. Entonces, mi mamá ya de grande me contó que a mi papá le había picado una araña viuda que Ajá. casi se moría. Entonces, no sé, ahorita me llegó como esto de que sí, es muy cierto que transmites tus miedos, porque yo no tenía miedo, razón alguna por la cual temer a las arañas, o sea, eran miniaturas, o sea, nunca me había picado ninguna, jamás, pero les tenía un pavor, tal vez era por eso. Sí. Porque a veces inconscientemente a los que nos criaron, Ujú. pues nos implantaron esos miedos. No eran de Claro. nosotros quizás no sabemos Claro. por qué, pero a lo mejor ellos sí tuvieron una situación en la que dijeron, no, nunca No. más, hay que tener cuidado, hay que correr.
y no la transmitieron a nosotros. Entonces siento que también esa es una parte muy Claro. importante en esta obra que se llama vida. El empezar a separar estos miedos que tengo, cuáles son míos por mi Claro. experiencia y cuáles son de las que me enseñaron, de las que me heredaron, se podría Claro. decir, mi familia. Y pues decir, pues, gracias porque pues por esto aprendí a ser más precavido, pero esto no es mío. Claro. Y por dejar de supuesto. cargar todo eso que traes. Por supuesto. Hay una anécdota que nos contó un profesor en la universidad Shout out. de un origen de un miedo, ¿no? Ujú. Que sea real o no, bueno, eso está en pregunta, pero es muy interesante, ¿no? Y es que iba una madre y su hija caminando por la calle. La madre tenía agarrada de la mano a su hija y salieron 2 o 3 perros a ladrarles. En ese momento la madre aprieta fuerte a su hija y se la lleva rápido. Pasa el tiempo y la niña desarrolla un miedo a los perros. Pero lo principal fue el apretón fuerte y al Ujú. ver a la madre en una situación donde se baja como ya no como una figura de autoridad, sino como alguien más Ujú. abajo. Ajá. Entonces, el profesor nos empieza más o menos a explicar, a contar cómo está, como la etiología del trauma, Ujú. que también puede ser otro tema muy, muy extenso, pero que desarrolla ese miedo, ese trauma a una consecuencia que no es de ella, que es transmitida no por palabras, sino por Por acciones, acciones, sí. por ese vínculo que tiene. Sí. Sí. Mensa. Entonces, sí, güey. O sea, de seguro el fantasma te transmitió ese miedo. Ujú, lo más seguro. Ujú. Pero tengo razón. Está bien. Pero sí, sí es cierto. O sea, y no solo son los miedos, son muchísimas otras cosas que se transmiten por eso. Por palabras, por acciones, por miradas, por Claro. expresiones. Sí. Es cierto. Sí, entonces también es como echarte un clavado para ver tú qué estás transmitiendo, tú qué estás enseñando. Porque, o sea, es imposible no absorber cosas de quienes te rodean. Claro. Cuando estás chiquito más, cuando estás grande quizás no tanto, si es que tienes conciencia, pero si no, absorbes todo y de todos lados. Wow. Entonces hay que echarse un clavado para ver qué onda con nosotros y aprender a ser selectivos. Y vayan a terapia. Vayan a terapia, por favor. Excelente mensaje y creo que no podemos terminar un episodio tan interesante que con esto último que acaban de decir. Sí. ¿Cómo se sienten? Pues me siento bien. No, la verdad sí, me siento como si algo fuera a brincarme en cualquier momento. O como si saliendo de aquí fuera a encontrarme con Con tu papá. No. Con, no sé, con una experiencia de vida o muerte, por alguna razón. Ay, cálmate, mija. Así soy yo. Qué intensa eres. Soy muy extremo. I'm sorry for you, baby. ¿Yo qué? Yo estoy bien. Yo vengo Es una de expresión, yo vengo de terapia. Yo ando bien. Ya me pusieron mi regañiza. Sí, yo necesito ir a terapia. Yo soy quien necesita ir. Sí, pero ya te dije y te haces pato. Sí, bueno, pero eso no es lo que queremos dejar a quienes nos están escuchando. Ajá. Yo quiero dejar que aprendan, Ujú. que sepan a entender sus miedos racionales o irracionales. Que se conozcan a sí mismos. El conocimiento es poder. Autoconocimiento. Autoconocimiento. También. Ujú. Automanejen. Estándar, automático, pero manejen. Mensa. Pues bueno, creo que nos despedimos por esta ocasión. Sí. Es momento de los patrocinios, de las De menciones, promocionar. de Ajá, promocionarse, los por promocionan, favor. ajá. ¿Dónde podemos encontrarlos a ustedes, a su trabajo, etc, etc? Bueno, nosotros estamos por el momento nada más en Instagram como... Y Spotify. Ajá. Y Spotify. No, pero nada más en Instagram voy a decir esto y luego la de Spotify. Ok. Entonces en Instagram estamos como @MHMM_podcast. Y en Spotify también nos encuentran como igual MHMM. Todos los links se los vamos a dejar Sí. Ah, en, sí. en- Sí, por Gracias. supuesto. tanto en Spotify como en YouTube, como en Yo- otros lados. Voy a promocionar 2 mujeres y un vaquero. Lo siento, tengo que hacerlo.
trabajo mucho en ese podcast, otro podcast que tal vez tenga un enfoque más de comedia, Más de divertido. humor, un poco más relax. Se llama Dos Mujeres y un Vaquero, solo estamos en Spotify, próximamente en YouTube. No hay otros, créanme. Dos mujeres y un vaquero. Perfecto, pues bueno, a mí me encontrarán en Instagram como @voz_es_ y igual en YouTube y en Spotify y pues bueno, muchísimas gracias. Me la Pues pasé gracias a ti por increíble. tenernos aquí. Bueno, Nos vemos. hasta la próxima. Bye. Tin, tirin, tirin, tirin. Bye.